Capítulo 32. A la mañana siguiente, Lizzie estaba sola en la estancia, escribiendo a Jane, mientras Mary y la señora Collins habían ido de compras al pueblo, cuando se sobresaltó al escuchar la campanilla de la puerta de entrada, señal inequívoca de visita. Aunque no había el ruido de carruaje, pensó que podía tratarse de Lady Catherine, por lo que guardó de inmediato la carta a medio escribir, pues no quería someterse a la curiosa inquisición de su señoría. Pero al abrir la puerta, su sorpresa fue mayúscula al encontrarse con Darcy, quien venía solo. Él también se sorprendió de que fuera ella quien abriera la puerta y que se encontrara sola. Tras disculparse por presentarse así, de improviso, le aseguró que él creía que todas las señoras estaban en casa. Ella lo guió al salón y ambos se sentaron. Tras las convencionales preguntas y respuestas, parecía que iban a quedar en silencio, lo que hubiera sido bastante incómodo, por lo que Lizzie pensó que algo había que hacer para mover la conversación, y se le ocurrió que podría aprovechar la ocasión para saber por qué se había marchado de Hereford con tanta premura, en compañía de las Bingley. ¿De qué manera tan repentina abandonaron ustedes Netherfield el pasado noviembre, señor Darcy? Debió ser una sorpresa muy grata para el señor Bingley el verlos a todos tan pronto, pues, si mal no recuerdo, él se había marchado apenas el día anterior. Supongo que tanto él como sus hermanas se encontraban bien cuando salió usted de Londres recientemente. Sí, estaban perfectamente, gracias. Lizzie, que sabía que no iba a obtener más información al respecto, esperó unos instantes y añadió: He oído decir que el señor Bingley no tiene intenciones de regresar a Netherfield. La verdad, no se me informa nada al respecto, pero es probable que de ahora en adelante él disponga de poco tiempo, pues tiene muchos amigos y está en ese periodo de la vida en que proliferan las relaciones y se tienen muchas invitaciones. En ese caso de que pretenda pasar cortas temporadas en Netherfield, sería mejor para el vecindario que lo dejara por completo, pues así daría oportunidad para que otra familia se instale allí. Pero quizá el señor Bingley no tenga la casa para conveniencia del vecindario, sino para la suya propia, y lo que puede esperarse es que la conserve o la deseche según le convenga. Yo no me sorprendería, dijo Darcy, si se dependiera de esa casa al presentarse una buena oportunidad. Lizzie no dijo nada al respecto. Prefería ya no seguir hablando del señor Bingley, y como no tenía otra cosa que decir, decidió que fuese Darcy quien encontrase el tema de conversación. Él se dio cuenta de lo que se esperaba, y, tras una pausa, dijo: Esta casa es muy confortable. Lady Catherine la mejoró mucho antes de que la ocupara el señor Collins. Lo mismo se me ha dicho, y estoy segura de que no podría haber mostrado su gentileza de mejor manera. El señor Collins debe ser muy afortunado por la esposa que ha elegido. En efecto, sus amigas pueden congratularse de que él se haya encontrado con una de las pocas mujeres sensibles que lo hubieran podido aceptar, y no solo eso, sino que lo hicieran feliz después de aceptarlo. Mi amiga es una persona muy inteligente, aunque lamento decir que para mí su casamiento con el señor Collins no es precisamente lo más cuerdo que ha hecho. Sin embargo, por lo que se ve, es muy dichosa, y desde un punto de vista material, para ella ha sido un buen partido. Ha de ser muy grato para el señor Collins vivir tan cerca de su familia y amigos. ¿50 millas le parecen a usted cerca? Pues si existe, como es el caso, una buena carretera, en realidad es poco, apenas medio día de viaje. Pues en realidad yo no había considerado la cercanía como una de las ventajas de casarse con el señor Collins, exclamó Lizzie. No se me hubiera ocurrido que mi amiga vive cerca de su familia. Eso pone en evidencia su apego al condado de Hereford. Todo aquello que esté más allá de la vecindad de Lockmore le parece muy lejano. Mientras hablaba, Darcy sonreía de un modo que Lizzie creyó comprender.
Al parecer, él se daba cuenta de que estaba pensando en Jane y en Netherfield. Al responder a ese planteamiento, se ruborizó un poco. Yo no pretendo afirmar que una mujer que se casa no pueda dejar de estar demasiado cerca de su familia. Después de todo, lejos y cerca son cosas relativas, y la apreciación depende de las circunstancias. Si hay suficiente fortuna para no dar importancia a los costos de los viajes, la distancia no es un inconveniente. Pero no es este el caso del que hablamos. Los Collins disponen de ingresos suficientes para vivir cómodamente, pero no como para permitirse realizar viajes frecuentes. Y estoy segura de que mi amiga no diría a nadie que vive cerca de su familia, a menos que se encontrase en la mitad de esta distancia. Entonces Darcy acercó su silla a la de ella y dijo: «Usted no tiene derecho a sentirse tan ligada afectivamente a su residencia. No siempre debió de vivir en Longbourn». Lizzie se mostró muy confundida, y entonces él cambió de actitud. Hizo retroceder la silla, tomó un diario de encima de la mesa y preguntó con frialdad: «¿Le gusta Kent?». A esto siguió un corto diálogo sobre la comarca, conciso y moderado por ambas partes, pero pronto puso fin al mismo la aparición de Charlotte y de su hermana, quienes regresaban de su paseo. Sorprendidas al ver a Darcy, éste habló de la equivocación que había sido la causa de su llegada, y el modo en que había importunado a la señorita Bennet. Tras de permanecer sentado unos pocos minutos más, sin hablar gran cosa, simplemente se marchó. «¿Qué puede significar eso?», preguntó Charlotte en cuanto vio que se había cerrado la puerta tras él. «Querida Lizzie, él debe estar enamorado de ti, pues de qué otra manera no se explica que se haya presentado aquí de esa manera». Pero cuando Lizzie habló de sus reservas y sus silencios, las sospechas de Charlotte parecieron carecer de fundamento, y, tras desechar varias conjeturas, supusieron que tal vez su visita se había debido a la simple dificultad de encontrar algo mejor que hacer en las condiciones actuales de la comarca, pues la temporada de deportes había terminado, y en esos tiempos no había otras actividades sociales. En la casa de Lady Catherine había muchos libros y una mesa de billar, pero los caballeros no soportan permanecer mucho tiempo encerrados. La abadía es un lugar agradable y cercano. ¿Por qué no darse una vuelta por ahí? Eso explicaba también las cosas que pronto comenzaron a tener las frecuentes visitas. Los dos primos sentían la tentación de ir cotidianamente. Se presentaban a diferentes horas de la mañana, unas veces juntos y otras separados, a veces incluso en compañía de la tía. Era evidente que el coronel Fitzwilliam venía porque le agradaba la compañía de Lizzie, y ella también disfrutaba de su presencia. Un poco porque le recordaba a su primer favorito, George Wickham. Aunque cada vez que pretendía compararlos, notaba que los modales del coronel eran menos afables. Sin embargo, lo encontraba más culto e inteligente que aquel. Lo que en verdad era difícil de comprender era el motivo por el cual Darcy iba tan a menudo a la abadía. Seguramente no se debía a la búsqueda de compañía, porque él era capaz de permanecer sentado sin abrir la boca, y cuando se decidía a hablar parecía hacerlo forzado, por necesidad, más que por gusto. Se hubiera pensado que para él era un sacrificio, no un placer. Rara vez parecía verdaderamente animado. El señor Collins no encontraba la manera de comportarse adecuadamente con él, pues no lo entendía. El modo en que el coronel Fitzwilliam se reía a veces de la torpeza de Darcy era una prueba de que él reconocía que su primo se comportaba de manera diferente que antes. Y como Charlotte quería pensar que ese cambio era obra del amor y que el objeto de su amor era su amiga Lizzie, se propuso a descubrirlo. Así que se dedicó a vigilar sus actitudes, tanto cuando estaba en Rosings como cuando él iba a la abadía. Pero no tenía éxito en su empeño.
Lo único seguro era que Darcy veía mucho a su amiga, pero la expresión de tales miradas era dudosa. Aunque atenta y meditativa, esa mirada no reflejaba entusiasmo en él, y a veces parecía simplemente distracción. 2 o 3 veces Charlotte le había expuesto a Lizzie su teoría del enamoramiento de Darcy hacia ella, pero su amiga se reía de esa suposición, y la señora Collins prefirió no insistir en el tema, por temor a que nacieran esperanzas que pudieran terminar en desgracia, porque, en su opinión, no había duda de que todo el disgusto que Darcy inspiraba a su amiga se disiparía como el humo si ella supiera que lo tenía en su poder. En sus cariñosos proyectos sobre Lizzie también entraba la posibilidad de casarla con el coronel Fitzwilliam, contando con el hecho incuestionable de que él era, sin comparación, el más agradable de los primos, además de que la admiraba de verdad, y su posición era muy apetecible, pero como compensación de esas ventajas, Darcy tenía un gran patronato en la iglesia, y su primo no poseía ninguno.